A lo largo de los siglos, la creatividad humana ha dejado una huella indeleble en forma de obras maestras que reflejan la evolución de la sociedad, la cultura y la expresión individual. Desde las pinturas rupestres prehistóricas hasta las vanguardias del siglo XX, exploraremos cómo el arte ha sido un reflejo de nuestra imaginación, ideales y desafíos a lo largo de los tiempos. Comencemos nuestro viaje a través de las eras artísticas. Nuestro viaje artístico se remonta a hace unos 40.000 años atrás con el arte rupestre, esta forma de arte que se realiza sobre rocas, tanto en interiores como en exteriores son las primeras manifestaciones de arte que conocemos y se remontan al Paleolítico Superior, hace unos 40.000 años, y se han encontrado en todo el mundo. Este arte primitivo se caracteriza por sus formas simples y expresivas, utilizando principalmente pigmentos minerales y técnicas como el trazo de contornos, el positivo y negativo de las manos, y las figuras estilizadas de animales. Estas representaciones no solo eran estéticas, sino también funcionales, posiblemente utilizadas para rituales, comunicación o como registros simbólicos. Al explorar estas obras, observamos la conexión íntima entre el arte rupestre y la vida cotidiana de antiguas comunidades. Animales como bisontes, caballos y ciervos son recurrentes, evidenciando la importancia de la caza para la supervivencia. Las pinturas rupestres no solo son expresiones artísticas, sino también narrativas visuales que nos hablan de la relación entre el hombre y su entorno. Nuestra siguiente parada nos lleva hasta la Antigüedad clásica, que abarca generalmente el periodo de la historia europea desde alrededor del 700 a.C. hasta los siglos V y VI, desembocando en la Antigüedad tardía en el siglo VII. En la Grecia antigua, el arte se centraba en la representación de la perfección humana y la búsqueda del equilibrio y la armonía. La escultura griega destacaba por sus figuras idealizadas y proporcionadas donde se buscaba capturar la esencia de la belleza y la gracia. En la arquitectura, los griegos nos legaron los órdenes arquitectónicos, como el dórico, jónico y corintio, que influenciaron la construcción de templos majestuosos. Además, desarrollaron la técnica del contraposto en la escultura, dando a las figuras una postura más natural y dinámica. La Roma antigua, por otro lado, adoptó y adaptó muchas de las influencias griegas. Su arte se enfocó en la expresión de poder y grandeza, evidente en monumentos como el Coliseo y el Arco de Constantino. La escultura romana se destacaba por su realismo y narrativa. Ambas civilizaciones dejaron un legado duradero en el mundo del arte clásico, influyendo en estilos posteriores y sirviendo como fuente de inspiración para generaciones venideras. Continuamos con el arte bizantino, desarrollado principalmente en el Imperio Romano de Oriente desde el siglo IV hasta la caída de Constantinopla en 1453, se caracteriza por su fusión única de influencias griegas, romanas y orientales. Este estilo artístico se centraba en la expresión de la fe cristiana ortodoxa, sirviendo como un medio para glorificar a Dios y a la Iglesia. Los mosaicos, iconos y pinturas murales desempeñaron un papel crucial en la ornamentación de iglesias y basílicas, destacando la espiritualidad y la majestuosidad imperante en la cultura bizantina. La arquitectura también floreció con la construcción de imponentes cúpulas y edificaciones como la iglesia de Santa Sofía, que ejemplifica la magnificencia y la duradera influencia del arte bizantino en la historia del arte europeo. Llegamos al Renacimiento que tuvo lugar en Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Se caracterizó por un renacer del interés en la antigüedad clásica, el humanismo y el desarrollo de nuevas formas de expresión artística. Durante este tiempo, se produjo un cambio significativo en la manera de pensar, marcado por un enfoque en la razón, la individualidad y la exploración de la creatividad humana. En el ámbito artístico, destacaron figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, cuyas obras reflejaron la fusión de la técnica refinada y la inspiración humanista. Pasamos al periodo barroco que abarcó aproximadamente desde el siglo XVII hasta principios del XVIII. Fue una época caracterizada por la exuberancia, la emotividad y la expresión dramática en diversas formas artísticas. En la pintura, la escultura y la arquitectura, el barroco se destacó por la ornamentación detallada, el uso de contrastes y la representación de temas religiosos y mitológicos de manera impactante. Surgió como una respuesta a la Contrarreforma en la Iglesia Católica, buscando transmitir de manera poderosa los mensajes religiosos. Grandes artistas barrocos incluyen a Caravaggio, Bernini y Rembrandt. Asimismo, el rococó fue un estilo artístico y arquitectónico que se desarrolló en Europa durante la primera mitad del siglo XVIII, especialmente en Francia.
Se caracterizó por su elegancia, sofisticación y ornamentación exuberante. A diferencia del barroco, el rococó buscaba la ligereza y la gracia en lugar de la grandiosidad. Se destacaba por el uso de formas curvas, motivos florales, escenas pastorales y una paleta de colores suaves. Este estilo se reflejó en la pintura, la escultura, la arquitectura y la decoración de interiores, influyendo en la moda y la cultura de la época. Luego tenemos el neoclasicismo que surgió en el siglo XVIII, como una reacción contra el estilo ornamental y exuberante del rococó. Inspirado en la estética de la antigüedad clásica, buscaba recuperar la simplicidad, la armonía y la proporción en el arte. Los neoclásicos se inspiraron en la cultura greco-romana, enfatizando la razón, la moral y la búsqueda de la perfección. Este movimiento influyó en diversas disciplinas artísticas, desde la pintura y la escultura hasta la arquitectura y la literatura, y se convirtió en una expresión visual de los ideales ilustrados de la época. El romanticismo surgió a finales del siglo XVIII y alcanzó su apogeo en el siglo XIX. Se caracterizó por un énfasis en la emoción, la expresión individual y la conexión con la naturaleza. Los artistas románticos buscaban escapar de las restricciones de la razón y la lógica, abrazando la imaginación y la subjetividad. En el arte, esto se manifestó en obras que reflejaban la belleza natural, exploraban lo sublime y a menudo se inspiraban en temas históricos, mitológicos o folclóricos. La pintura romántica a menudo evocaba sentimientos intensos y dramáticos, capturando la experiencia humana en un nivel emocional más profundo. En el siglo XIX tenemos el realismo, buscando representar la realidad de manera objetiva y fiel. Los artistas realistas se apartaron de la idealización romántica y se enfocaron en retratar la vida cotidiana, la sociedad y sus problemas. Buscaron la verdad en la observación directa, reflejando detalles precisos y a menudo abordando temas sociales y políticos. Destacados pintores realistas incluyen a Gustave Courbet y Millet en Francia, quienes influyeron en la evolución del arte hacia enfoques más concretos y veraces. Llegamos al impresionismo que surgió en Francia en la década de 1870. Los artistas impresionistas buscaban capturar la luz, el color y la atmósfera en sus obras, utilizando pinceladas sueltas y técnicas innovadoras. Rechazaron la precisión en favor de representar impresiones visuales y momentos fugaces. A continuación el postimpresionismo, posterior al impresionismo, se desarrolló alrededor de la década de 1880. Aunque compartió algunas características con su predecesor, los artistas postimpresionistas buscaron más expresividad y estructura en sus obras. Más tarde el arte modernista, un fenómeno que abarcó desde finales del siglo XIX hasta gran parte del siglo XX, fue un movimiento diverso que desafió las normas artísticas existentes y exploró nuevas formas de expresión. Una de las características fundamentales del modernismo fue la voluntad de romper con las convenciones académicas y experimentar con enfoques más innovadores. El cubismo, liderado por artistas como Pablo Picasso y George Braque, es un ejemplo revelador del modernismo. Este movimiento buscó representar la realidad desde múltiples perspectivas simultáneas, descomponiendo las formas tradicionales en fragmentos geométricos. La abstracción se convirtió en una herramienta esencial, desafiando a los espectadores a reinterpretar el mundo visual de una manera más abstracta y conceptual. En el ámbito del expresionismo, otro importante movimiento modernista, los artistas se centraron en expresar emociones intensas y subjetivas. Obras vibrantes y emotivas capturaron la esencia interna de la experiencia humana, alejándose de la representación realista en favor de interpretaciones más subjetivas y cargadas de sentimiento. El surrealismo, posteriormente en el siglo XX, llevó la experimentación aún más lejos al explorar los reinos de lo inconsciente y lo irracional. Artistas como Salvador Dalí y René Magritte crearon obras en las que los sueños y la realidad se entrelazaban, desafiando las leyes de la lógica y ofreciendo una experiencia artística profundamente introspectiva. Estos movimientos representan solo una fracción del rico paisaje del arte modernista, que abarcó diversas corrientes y estilos. En conjunto, el modernismo transformó la percepción del arte, fomentando la libertad creativa y cuestionando las estructuras establecidas, dejando un impacto duradero en la evolución del arte contemporáneo.